Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. En tiempos de odios, inconformismo, confusión y duelos, nada mejor que un canto por la vida. Y para honrar a Dylan Cruz, a los policías muertos en el ataque en el Cauca y a los casi 400 heridos que han dejado las protestas en el país, que con un símbolo de paz. Willy Arteaga se convirtió en la imagen de la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro, un muchacho que con las notas de un violín logró que el mundo lo escuchara y supiera qué pasaba en Venezuela. Un marchante que le puso melodía a la represión y de paso dejó una nota muy alta. Alejandro Cuéllar murió como vivió, buscando la receta para cocinar un mundo mejor. Esa fue la verdadera vocación de este joven chef que en los últimos años se convirtió en una estrella de la cocina. La muerte súbita se lo llevó el pasado 14 de noviembre, mientras viajaba por Asia mostrando lo mejor de nuestra gastronomía colombiana. El legado de un cocinero, mucho más allá de los fogones. Con tan solo 67 centímetros de altura y 33 años, y la voz de un niño, Edward Niño fue el hombre más pequeño del mundo. Estuvo en los Guinness Records, en las noticias internacionales y hasta en el Palacio de Nariño. Pero de fama no vive el hombre y después de 10 años, él y su familia sí que tendrían motivos para reclamarle a un mundo que no fue hecho a su medida. Un ser como de otro planeta. Empecemos. El mundo se estremeció con las imágenes de Willy Arteaga, un músico callejero que se enfrentó a la Guardia venezolana marchando con su violín. ¡Qué poder! El joven armado, pero con su instrumento, un instrumento de paz. Willy se volvió una figura tan incómoda para el régimen de Nicolás Maduro que lo torturaron y lo encarcelaron durante 19 días. Es que las notas de su instrumento sonaron más fuerte que las balas y por eso se convirtió en un símbolo también de esa juventud inconforme en América Latina que necesita que la escuchen. Aunque no se compara lo que pasa en Venezuela con lo que vivimos acá, en tiempos de marchas, estas son las melodías del violinista contra la represión. Yo me veía mi rostro en el espejo y estaba todo destruido. Y yo decía, pero ¿y cómo es posible que yo todavía estoy tocando violín? Un instrumento que es tan delicado. Y se mojaban, me lanzaban bombas lacrimógenas y ahí todavía seguía sonando. Me rebelé contra mis padres, que no me dejaban tocar el violín. Me rebelé contra la orquesta, porque tenía que tocar el violín para asesinos, literalmente. Y ahora me estoy rebelando contra todo este montón de guardias que me están disparando aquí. Para mí esas cosas me hacían sentir más orgulloso de mí y seguía adelante. Willy Arteaga se enfrentó a la Guardia venezolana, pero armado con un violín, y se convirtió en un poderoso símbolo contra Maduro. Un joven flaco que vivía en las calles, afinaba el violín y en primera línea, como si fuera un grito de guerra, las notas de su instrumento sonaron más fuerte que las balas y sacaron más lágrimas que los mismos gases lacrimógenos. Lo encontramos viviendo en Nueva York. Sigue con su mismo viejo violín, pero ahora toca libre entre los trenes y el gentío en Times Square, una de las estaciones más transitadas de la ciudad. Lo conocen, lo saludan, lo escuchan, lo aplauden y lo admiran. No es un músico callejero cualquiera. Carga sobre su espalda un pasado triste que recuerda como mejor sabe, con música. Willy nació en una familia evangélica muy religiosa. Vivían en la iglesia y bajo unas normas rígidas para cumplir con el credo a rajatabla. Para mí era normal. Nací ahí, yo me vestía como si fuera a una misa todos los días. Éramos los que cuidábamos la iglesia, la familia. Éramos los conserjes. Entonces yo tenía que limpiar la iglesia, un salón muy grande. ¿Pero había un niño? Sí, bueno, ahí estuvimos por
casi 10 años viviendo ahí. Había mucha música, sí. En cada reunión de la iglesia se cantaba 1 hora, 2 horas antes de la predicación. Y yo cuando comenzaba la predicación, yo cantaba todavía dentro de mi mente. Pero su rebeldía ha sido siempre y desde muy niño parte de su carácter. Ya no era porque yo no quería ir a la iglesia, ya no era porque yo no quería hacer las cosas de la iglesia, sino era porque yo veía que no podía hacer nada que podían hacer otros niños, ¿sabes? Entonces ya era más una cuestión de que yo no quería hacerlo porque yo quiero ser como los demás. Lo que quería en realidad ese niño era ser libre, vivir sin ataduras morales ni religiosas, seguir el pálpito de su corazón. Hasta que yo tuve 15 años, yo le pedía a Dios que me quitara ese demonio. Pero que yo recuerdo, desde los 4 años, a mí me gustan los tipos, los hombres. Yo soy gay desde que nací. Entonces, ¿por qué la religión me hizo crecer así? ¿Por qué me hizo crecer con ese asco hacia mi propio gusto? Y jamás terminó ni primaria ni bachillerato, nada. Por eso es más sorprendente escucharlo tocar. Todo es de memoria. Desde el himno de su país hasta las larguísimas sinfonías clásicas que se aprende de verlas y escucharlas una y mil veces en internet, como aprendió a tocar el violín. Conocí la música clásica a través de una película, una comiquita que una vez vi. Y me gustó la música clásica y ahí comencé a investigar qué es música, me escapaba de... Era Cascanueces de Tchaikovsky. ¿Te movió el ahí? internet, sí, el internet, todo eso, televisión, todo estaba prohibido. Hasta que un día yo me escapé de la casa y me metí en un centro de internet. Yo nunca me había puesto frente a una computadora, jamás. En ese internet descubrí lo que era la música clásica, lo que era una orquesta sinfónica, y ahí vi el violín como el instrumento más numeroso de una orquesta y me gustó. Aprendió a puro oído, porque no sabe escribir ni mucho menos leer partituras. Instintivamente y practicando de día y de noche, entró al famoso sistema de orquestas de Venezuela. Pero la intensidad y el amor por la música fue más fuerte que la presión de su casa y se fue para Caracas, solito y con su violín en la mano. Y yo dije, bueno, a mí no me van a dejar. Pero como ya yo estaba tan rebelde en mi familia, yo ya me iba y me comencé a trabajar. Y ahí reuní mi dinero para comprarme mi violín. Yo no tocaba tan bien. Yo todavía no toco bien, pero por lo menos sigo las canciones. Pero ahí comencé en el metro a tocar y a tocar. Y así fue como se convirtió el metro como en mi trabajo principal. Que nunca lo vi como un trabajo. Nunca. Pero yo antes no dormía prácticamente porque yo estaba tocando. En cualquier momento yo estaba tocando. Hasta que tocó firmar el llamado Carné de la Patria, un pasaporte con prebendas y de apoyo al gobierno. Willy se negó a firmarlo y terminó pagando las consecuencias. Yo nunca he sido una persona de venderse o de vender la música por algo. Nunca. Y siempre he sido rebelde. Siempre he sido rebelde, eso está en mis venas. Entonces yo no voy a firmar eso. O sea, al sistema de orquestas de Venezuela se le metió la política. Sí. Y entonces empezó el rebusque, al tiempo con el descontento y las filas eternas para comprar un pan o alguna medicina. Yo tenía que decidir, o dormía en una cama o comía. Entonces, cuando dormía en una cama, yo me daba cuenta que no tenía para comer. Y muchas veces salía del apartamento y era hacer la cola, como decíamos, a reciclar. O sea, sacar cosas A de la sacar la basura. comida de cuando un restaurante te saca todas las bolsas de basura, nos las daban y nosotros revisábamos. Se las arreglaba con lo que le tiraban por ahí después de haber tocado alguna de las canciones que se sabía de memoria. O en el peor de los casos, los desperdicios le calmaron muchas noches el hambre. Yo comencé digamos que a conocer más de la política en Venezuela. Y dije, no, pero si esto debería funcionar. Porque muchas veces yo pasaba la noche en un hotel que pertenecía al gobierno. Y yo veía ahí cómo sobraba comida. A mí me daban comida ahí a veces. Yo tocaba el piano a veces ahí por practicar. Y entonces yo me daba cuenta que había gente en la calle comiendo de la basura
que incluso hasta a mí yo llegué a comer de la basura muchas veces. Entonces yo dije, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo quedar así. Y de una forma muy espontánea, Willy empezó a caminar con los marchantes. Se sumaba a las protestas siempre con su violín en la mano, es que era lo único que tenía. Hasta que la cosa se puso fea y él se defendió de la única forma que sabía. ¡Venezuela! ¡Venezuela! Comenzó la protesta otra vez, yo vi la gente y comencé a caminar con la gente. No estaba tocando. Okay. Pero cuando comenzaron a disparar y toda la cosa aquella, comenzaron los disturbios, ahí fue donde yo dije, si yo voy a morir, yo voy a tener la oportunidad de volver a tocar. Entonces comencé a tocar. Hazel, su amiga de infancia y una supuesta novia, se unió a las marchas. Ella tocaba el clarinete. Ella tocaba el clarinete conmigo. Esa energía que teníamos ahí era más grande que el miedo que teníamos. Ella con casco y clarinete terminó formando ese dúo poderoso que sonó más fuerte que toda una orquesta junta. Había mucha adrenalina, mucha energía. Y más cuando Hazel comenzó a tocar también conmigo. Y el ambiente era muy tenso. Ellos, de otra forma, más literal, siguieron fieles a eso de tocar y luchar, el eslogan de las orquestas del sistema. Y yo me acuerdo que se lanzaron hacia donde estaba yo con motos y me agarraron el violín, pero que yo no lo solté. Y ahí en el forcejeo, ellos me lo hicieron así, me lo quitaron y se reventó. Pero sí, mucha gente se puso ahí con rabia y me dijeron que me querían dar un violín nuevo para yo seguir tocando. Y ya al día siguiente estaba tocando otra vez. Volví. Pero después me dispararon. Me dispararon en la cara. Y se lo llevaron. ¿Cuál era el delito? Por lo menos en mi caso, me pusieron cargos por manipulación de objetos explosivos. ¿Y cuál sería el objeto? ¿El violín? El violín será que explota. Hoy se ríe, pero los recuerdos son tenebrosos. Lo torturaron y lo tuvieron preso 19 días. Eran siempre golpes. Golpes con todo. Con tubos, con cascos, con todo. En este momento está siendo atendido el violinista. Por lo menos a mí me comenzó a sangrar todo el oído, dejé de escuchar y de ahí me llevaron a la cárcel. Pero también ahí, en la cárcel, se defendió con música. Yo comencé a cantar porque yo no tenía mi violín. Al principio me decían que me calle. Venezuela la canté mucho. Cantaba una canción de José José, ¿Cuál? El Gorrión. Entendió que su vida estaba en grave peligro. Fui víctima de la fuerte represión por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, cuando lo soltaron, malherido y medio sordo por los golpes, empezó a caminar hasta dejar atrás Venezuela. Llegó a Maicao y luego a Riohacha y tocando, pero ahora en las calles de otro país y sin nada más que un violín. Un periodista agudo lo reconoció y lo volvieron a contactar de una ONG para que viajara a Nueva York y le contara al mundo lo que estaba pasando en su país. Y aquí estoy, hasta hoy. Yo nunca pensé que me iba a quedar, pero ellos me dijeron, tú puedes tramitar un asilo político. Y yo, bueno, yo me acostumbro fácilmente a todo siempre y cuando tenga un violín. Porque yo me pongo a tocar y eso me hace sentir como si yo estuviera en casa. Ahora su casa está en Estados Unidos. Vive asilado en Jackson Heights, el barrio latino de Nueva York, con su pareja, un venezolano que lo acogió y con el que han formado un hogar. Este año que está pasando, apenas yo digo, este es mi primer año tranquilo. Este es mi primer año en el que yo siento que ya soy yo. Tengo mi trabajo, tengo mi proyecto, tengo mi plan, tengo mi pareja por fin, con quien me va muy bien. No tiene horarios ni escritorio, simplemente agarra su violín
Y en una esquina, o preferiblemente en una estación de metro, le gusta Times Square porque es muy agitada. En medio del bullicio de los trenes y del gentío, Willy se desconecta del mundanal ruido y empieza a tocar como si estuviera en un recital, en un concierto. La gente es muy generosa. A Willy no le va nada mal. Me han pasado tantas cosas y yo todavía estoy vivo, entonces eso debe ser, no es que debe ser, es que sé que es por alguna razón. Y la razón siempre tiene que ser música. La música que lo salvó y que lo convirtió en un símbolo de la no violencia, aunque viva lejos de Venezuela, la lleva en el alma y en el corazón. Willy le supo poner música al descontento y a la esperanza. Willy pretende sacar un disco con música original y otro par de canciones que ya forman parte del repertorio y que son himnos de Venezuela. Ojalá logre grabar sus sueños de libertad. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.